Te descubriré. Aprende. Participar. Televisión más internet. www.encuentro.com.ar. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de una forma de conocernos, de conocer a la población de un país. Vamos a hablar de los censos, qué datos nos brindan, para qué utilizamos los datos que obtenemos, por qué tienen importancia para la política, la educación, la salud, la producción, la economía, cómo se hacen los censos en la Argentina. Son un montón de preguntas por responder, pero la primera es, ¿cuáles son los primeros antecedentes de los censos? ¿Profe? A lo largo de la historia, los hombres tuvieron la necesidad de saber cuántos eran y con qué bienes contaban. Para responder esa necesidad surgieron los primeros censos. Si buscamos los antecedentes, tenemos que hablar de los inicios de la historia. Ya en épocas remotas, los grupos hacían recuentos de personas y de los productos de sus actividades, la caza y la agricultura. Usaban esa información para saber con qué contaban y qué les faltaba para abastecerse. ¿Se imaginarán dónde registraban estos datos? Claro, haciendo marcas en piedras, rocas o en las paredes de las cavernas. ¿Y dónde se hicieron los primeros censos? Vamos a verlo en los mapas. En la antigüedad, los primeros censos se realizaron en las civilizaciones de Egipto, Babilonia, Palestina, Roma y China. Según algunas fuentes, el censo más antiguo fue ordenado en China por el emperador Yao, en el año 2238 a.C., para empadronar a la población y tener datos sobre las labores de cultivo. En Roma, los censos comenzaron a hacerse durante la época de la República. Una vez que se obtenían los datos de la población y de sus bienes, se asignaba a los ciudadanos una determinada clase social y, en base a esta, un cargo en la organización política y militar de la ciudad. Censalero, censalista, censar, censo, del latín census, padrón o lista de personas y bienes que se hacía cada 5 años entre los romanos. Según lo que vimos, los censos tuvieron distintos objetivos, pero ¿nos cuenta un poco más, profe? Sí, fueron cambiando a lo largo del tiempo. ¿Para qué se hicieron algunos censos? Para empadronar a la población, o con la finalidad de recaudar impuestos, o para conocer los bienes disponibles para organizar batallas. Ya vamos a charlar con especialistas sobre los objetivos de un censo hoy, pero podemos decir que un censo es un trabajo complejo que sirve para buscar, ordenar, estudiar y dar a conocer la información sobre cuántos son y cómo viven los habitantes del país. ¿Qué antecedentes hay en Latinoamérica? ¿Hubo algo parecido a los censos en las culturas precolombinas? Sí, un ejemplo notable es el de los incas. Los incas llevaban registro de población, tropas, suministros, inventarios generales y para esto utilizaban los llamados quipus. Los quipus eran juegos de cintas anudadas según un sistema codificado con el que llevaban la contabilidad. Con este sistema, por ejemplo, controlaban la relación entre el aumento de la población y la distribución de tierras para el cultivo.
A medida que crecían las familias, se le entregaba una mayor extensión de tierra para dedicarla a la agricultura. Ahora volvamos a Europa, porque a partir del siglo XVI, en la Edad Moderna, Suecia, Inglaterra, Italia y Francia iniciaron los censos de población, supuestamente para conocer las características de sus habitantes y así planificar políticas sociales y económicas. Y digo supuestamente porque en realidad los objetivos reales estaban todavía muy relacionados a cuestiones militares y a recaudar impuestos. Ah, me imagino cómo recibirían a los censistas. Bueno, digamos que en realidad los censos eran bastante impopulares por aquel entonces. Más adelante, en 1753, el Parlamento británico todavía rechazaba un proyecto de censo general porque consideraba que amenazaba las libertades. Durante ese siglo, el XVIII, se comenzó a valorar el conocimiento de la población como algo necesario para planificar la acción política, y se fueron realizando los primeros censos con criterios modernos. Suecia introdujo la modalidad de que estos recuentos de población se hicieran periódicamente. Recién en el siglo XIX, en forma más práctica y exacta, se empezó a hablar de habitantes, y solo a partir de 1860 comenzaron a realizarse los censos como se los conoce en la actualidad. Enseguida vamos a recorrer algo de la historia de los censos en la Argentina. Primeros censos. Se dieron en Egipto, Babilonia, Palestina, Roma y China. Sus objetivos: empadronar a la población, recaudar impuestos, planificar batallas. En el siglo XVIII se dio la valoración del censo para planificar política. El primer censo nacional de población en la Argentina se hizo en el año 1869, bajo la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. Mucho antes hubo recuentos, pero parciales de la población. ¿Cuándo se hizo el primero de estos recuentos, profe? El primer registro de población que se hizo en Buenos Aires data de 1606. Estamos hablando de 26 años después de la segunda fundación de la ciudad. Y se contabilizaron 81 hombres. ¿Hombres y mujeres? No, solo hombres, pero solo los que eran aptos para la guerra. ¿No nos tenían en cuenta ni para saber cuántas éramos? No solo las mujeres, también se excluyó a la población negra y a los chicos. Los indios y los esclavos eran empadronados para luego repartirlos. En la época colonial, los monarcas de España recibían todo tipo de estadísticas elaboradas por los virreyes y los cabildos sobre sus posesiones en el Río de la Plata. Los datos servían para evaluar la conveniencia de instalar nuevos virreinatos y capitanías. En 1778, el virrey Bertis ordenó un censo considerado modelo para la época, donde se registraron 37.000 habitantes. En los siguientes 90 años, antes del primer censo nacional, se hicieron registros nacionales, pero solo se censaron estimativamente algunas provincias. El primer censo nacional de población, que ya dijimos se hizo en 1869, registró, ya les digo, ahí está, 1.877.490 habitantes. Esta población, al contrario que actualmente, en su mayoría habitaba zonas rurales. Sobre este censo consultamos a un especialista que nos contó qué características tuvo, cuál fue su objetivo y por qué no cubrió todo el territorio del país. No cubrieron todo el territorio nacional porque en realidad la Argentina no es la Argentina que tenemos hoy dibujado el mapa en nuestra memoria. En realidad, buena parte del sur de la provincia de Buenos Aires, la Patagonia, el Chaco, no estaba ocupada realmente por el Estado Nacional y por lo tanto no podía realizarse allí las tareas del censo. Hay entonces áreas que no son censadas, la población indígena no es censada, hay alguna estimación hecha. Pero claro, en esa época la gente que hacía el censo, que ponía por otra parte mucho empeño en eso, distinguía a la gente más o menos entre los civilizados y los que no lo eran. Y los indígenas no estaban en el primer grupo, ¿no? Se registra, bueno, la población, la edad, el sexo, si saben leer y escribir o no saben leer y escribir, el lugar de residencia, el lugar de origen. El objetivo esencial del censo era conocer, en principio, la población
porque justamente la Constitución establecía esto para determinar la cantidad de representantes. Se establecía un representante por un número determinado de habitantes de cada lugar. 26 años después de ese primer censo, ya en el año 1895, se realizó el segundo, durante la presidencia de José Evaristo Uriburu. ¿Qué características tuvo este censo, profe? Tampoco reveló datos muy precisos, porque no fueron censados parajes muy alejados de algunos centros poblados, como en el oeste pampeano. Recordemos que este censo se realizó 16 años después de la llamada Campaña del Desierto, y por entonces se había generado una discusión acerca de la inclusión o no de la población indígena en los cálculos demográficos. Se estima que unos 30.000 indígenas no fueron censados. Sin embargo, este fue el primer censo que incluyó al Chaco, Formosa, Misiones, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz. Desde 1969, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, es el organismo público encargado de la dirección técnica de todas las actividades estadísticas en el país. ¿Cada cuánto se hacen los censos en la Argentina? ¿Qué características tienen y cómo fue evolucionando la población? Bueno, la población de la Argentina fue cambiando con el tiempo, obviamente. La Argentina era un país a fines del siglo XIX con baja densidad de población. Se impulsó y se obtuvo, se logró la inmigración masiva, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, que cambia la población argentina, la cambia muy profundamente, de una población de baja densidad, donde predominaban los hombres en edades adultas, muy lentamente se va transformando en una población que, a diferencia de la anterior, crece muy poco, donde hay una pequeña pero notoria mayoría femenina, donde hay un paulatino envejecimiento de la población, es decir, personas de 65 y más años de edad que tienen un peso relativo destacado en la población, es decir, deja de ser una población predominantemente joven, como es toda población con fuerte impacto migratorio, para ir transformándose paulatinamente en una población más envejecida. Por otro lado, las migraciones se transforman, no es que desaparezcan, se terminan las de Europa en todo caso, pero hay migraciones de países limítrofes, incluso de pequeños grupos de Asia, pero no tienen el impacto que tuvo esa enorme migración masiva europea de fines del XIX y principios del XX. Ya vamos a ver que los datos de los censos tienen importancia en muchísimas áreas, pero una es la de nuestra representación política. ¿No es así, profe? Claro. Según los totales de población de cada jurisdicción política, se establece el número de diputados que corresponde a cada provincia. Esto lo establece la Constitución Nacional. Y en cada jurisdicción provincial, los datos permiten establecer el número de representantes del pueblo ante sus legislaturas. A ver... Según la página de internet de la Cámara de Diputados, Santa Fe tiene 19 diputados. Córdoba tiene 18 diputados, Mendoza 10, Buenos Aires, la provincia más poblada, tiene 70 diputados, y entre las de menor población, por ejemplo, Neuquén, Chubut, Río Negro, La Pampa y Catamarca tienen 5 diputados cada una. Y todo esto en base a los datos que nos dan los censos. Pero ¿cómo se hace un censo? ¿Cómo se planifica? ¿Quiénes intervienen? Consultamos a un técnico del INDEC y nos contó todo lo que necesitamos saber sobre los censos en la Argentina. Bueno, en la planificación de un censo interviene prácticamente todo el Estado Nacional, porque se planifica con mucho tiempo, es un operativo, el operativo más importante que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, suele llevar más de 5 años de preparación, involucra normativas, presupuestos que tienen que ser aprobados en el presupuesto nacional, interviene el Ministerio de Economía, Ministerio del Interior, el Instituto de Estadísticas y Censos y las direcciones provinciales de cada una de las provincias. O sea, está involucrado todo el sistema estadístico nacional. Ya vimos que los datos de los censos determinan la cantidad de nuestros representantes en la política. Pero, ¿en qué otras áreas son tan importantes, profe?
Los datos censales son fundamentales para formular y ejecutar políticas sociales y asignar las partidas presupuestarias que recibirá cada provincia. También son indispensables para establecer políticas públicas, para evaluar cuánto dinero se destinará a educación, salud, empleo, planes de vivienda, desarrollo urbano y rural, planificar el transporte, las obras públicas y el bienestar social. Además, los datos son la base para realizar las proyecciones de población. Y para las empresas y el comercio, supongo que los datos también son importantes para eso. Para las actividades comerciales y la producción, los datos son muy útiles. Permiten conocer la composición de la población, sus características como consumidores, según sexo, edad, y esto sirve para evaluar la posible demanda de distintos productos o servicios. Para una empresa, por ejemplo, que quiera establecer una planta o fábrica en una zona determinada, los datos de esa región le servirán para saber si podrá contar con mano de obra suficiente para la producción y distribución de sus productos. La demografía es básicamente el estudio de las poblaciones humanas. Lógicamente, los datos de un censo son fundamentales para este estudio. Pero, ¿qué permiten evaluar? ¿Se pueden hacer proyecciones de cómo va a evolucionar una población? Se lo vamos a preguntar a alguien que de esto sabe un montón. Se pueden hacer proyecciones de cómo evoluciona la población en términos de crecimiento, en términos de distribución por sexos, por edades y demás, y esta información es vital no solo para los estudiosos de las disciplinas sociales, los historiadores y demás, sino para la planificación de políticas públicas. Los datos de un censo sí son, sin duda, esenciales para la demografía, pero para cualquier sociedad, porque esto permite tener una idea de cuál es la población actual y hacer proyecciones sobre la población futura. Para dar un ejemplo muy mínimo, si uno sabe cuál es la tasa de mortalidad infantil, puede desarrollar políticas para bajarla. Si esta información se tiene, esto puede ser previsto. Esto se transforma en una cuestión que tiene que ser resuelta por políticas de Estado. En nuestro país se realizaron 9 censos nacionales. En 1869, el primero. En 1895... En 1914, el que más porcentaje de extranjeros registró, un 30%. En 1947, recién 33 años después del anterior. Después en 1960, en 1970, 1980, 1991 y el último, en 2001. Realizar un censo es el operativo de mayor trascendencia civil en un país. Y tengo algunos datos para que se den idea de lo importante y de la dimensión de este operativo. En el censo de 2001 trabajaron 500.000 de censistas que visitaron 12 millones de hogares. Entre los recursos materiales se utilizaron 150 millones de hojas y el peso del papel empleado fue de 600 toneladas. ¿Qué características y qué objetivos particulares tuvo este censo? ¿Cómo llegó a los rincones más aislados o a las zonas más inaccesibles de nuestro territorio? Un objetivo particular que se puede considerar en el 2001 es que se hicieron preguntas de mayor profundidad que permite un estudio más pormenorizado de los cambios en la familia. Se introducen algunos temas que empiezan a preocupar en estos momentos, como es la identificación de pueblos indígenas. También se introduce una pregunta sobre discapacidad. Y el otro tema que también se hace más abarcativo es el tema de las migraciones, tratando de dar cuenta de nuevos fenómenos que están inducidos por los cambios en el mercado de trabajo. Bueno, en los parajes alejados, en general, el censo, eso de que se hace en un solo día, digamos, es un propósito que en las zonas más alejadas no es así. A veces llega hasta una semana porque son los docentes o los agentes sanitarios, tienen que llegar a parajes de difícil acceso. Y la novedad también del censo del 2001 es de que las preguntas se trataron de armonizar entre los restantes censos de los países del Mercosur.
Una de las cosas más interesantes que nos permiten los datos de los sucesivos censos es comparar algunos valores que reflejan cómo se vivía en los distintos tiempos. Por ejemplo, según los datos del 2001, la expectativa de vida de una persona al nacer era de casi 74 años. ¿Cuál era la expectativa de vida al nacer en 1869? No llegaba a los 33 años. Más o menos se estima que para el 2070 se estaría duplicando la población de 36 millones que se midió en el año 2001. Enseguida veremos qué utilidad tienen los datos de un censo en el área de la educación y el papel clave de la tecnología en las distintas etapas de un censo. Conclusiones que podemos sacar del primer censo del año 1869. La mayoría de la población estaba en zonas rurales. No se censó todo el territorio nacional y además se excluyó a los indígenas. Segundo censo, año 1895. Abarcó mayor territorio y en este caso incluyeron a los indígenas. Llegamos al tercer censo, año 1914. En este se dio cuenta del alto impacto migratorio. Encontramos mayoría femenina e incluye datos referidos a la producción, el comercio y demás aspectos de la realidad. Conozcamos algunas características de los censos. Según la cantidad de habitantes resultante, se establece el número de diputados. Además, prepararlo lleva 5 años. Intervienen el Ministerio de Economía, el Ministerio del Interior, el INDEC y las direcciones provinciales. Los datos censales sirven para ejecutar y formular políticas sociales, asignar partidas presupuestarias en el caso de cada provincia. En general, en nuestro país, son los queridos docentes y otros empleados públicos quienes se hacen cargo de la tarea de censar. Una tarea que puede ser bastante ardua, ¿no, profe? En algunos casos sí, cuando hablamos de zonas muy aisladas o de difícil acceso. Y hay que ver qué condiciones climáticas deben enfrentar para trasladarse. La intención del censo es que se releve a toda la población del país ese día concreto. Por lo tanto, el objetivo es obtener la información en todos los rincones del país, desde las grandes ciudades, sus barrios, suburbios, las áreas rurales, los pueblos pequeños y las zonas más aisladas o alejadas de centros urbanos. La experiencia del censo, que muchos relacionan con un simple conteo, es mucho más que eso. Algunos la representan como la radiografía de un país. ¿Por qué le decimos la radiografía de un país? Porque los censos nos dan los datos necesarios para saber cuántos somos en el país y en cada territorio, cómo estamos distribuidos según nuestras edades, cómo son nuestras viviendas, en dónde trabajamos, cuáles son nuestras profesiones y oficios, de qué nos enfermamos en Argentina, a qué hospitales podemos ir, cuál es el nivel de educación alcanzado, dónde viven los descendientes de nuestros pueblos originarios, cuánto dinero gastamos diariamente para vivir, cuántos extranjeros viven en el país, cuántos de nosotros nos fuimos a vivir al extranjero, cuáles son nuestros ingresos, cómo nos alimentamos y vestimos, a qué lugares podemos ir para divertirnos. Respecto a la educación, el censo de población lo que brinda son datos que permiten estimar cuál es la cobertura de los distintos niveles de educación sobre la población que corresponde estar escolarizada. A la vez permite diferenciar el nivel alcanzado por los distintos grupos de población, ver cómo ha avanzado el nivel de educación del conjunto de la población y además evaluar en el momento cuál es la cobertura que se está brindando tanto de la educación pública como de la educación privada. La tecnología, a través del tiempo, fue jugando un papel cada vez más importante en las distintas etapas de un censo. ¿Y qué ejemplos podemos dar? Por ejemplo, para resolver cuestiones en la planificación o asegurar que un censo abarque efectivamente todo el territorio y genere información de calidad.
El desarrollo de materiales multimedia permitirá el entrenamiento, la capacitación homogénea de los censistas en todo el territorio. La digitalización de la cartografía garantiza que el censo llegue a todas las viviendas y que sus resultados puedan ser volcados a mapas temáticos. Y en cuanto a los resultados del censo, la aplicación de la tecnología óptica acortará considerablemente los tiempos de procesamiento de la información. Según los datos del último censo, 36.260.130 personas habitamos la Argentina. Las mujeres somos mayoría, el 51%. Otro dato es que hubo más nacimientos que 10 años atrás. El próximo censo se va a hacer en el año 2011. Como vimos, los datos serán de utilidad en muchísimas áreas, pero sobre todo servirán para saber más de nosotros mismos, de los que habitamos este suelo. Algo imprescindible para mejorar. Nos vemos en el próximo capítulo. Chau. Gracias.